Continuando con los diferentes paradigmas del conocimiento, vamos ahora a ir viendo las características particulares de cada uno de ellos para comprender esos elementos que definíamos en otra sesión de ontología, epistemología y metodología. Bien, los paradigmas del conocimiento en base a esos tres elementos, como ven, teniendo en cuenta la clasificación que hemos utilizado de positivismo, pospositivismo, teoría crítica y constructivismo, vamos a ver cómo se definirían en cada uno de estos paradigmas esos tres elementos. Y comencemos en primer lugar con la ontología, que si recordamos es aquello que corresponde a preguntarnos cuál es la naturaleza de lo que nosotros queremos conocer, ¿vale? Y para eso vemos que existen grandes diferencias si nos posicionamos en un paradigma u otro. En el positivismo se relaciona directamente esta ontología, esta naturaleza, con el realismo. Es decir, el realismo piensa que establece una serie de realidades impulsadas por leyes naturales que están libres de cualquier contexto o temporalidad. Es decir, no tiene en cuenta o considera que el contexto social, histórico en el que se encuentra el fenómeno de estudio no está influyendo en el desarrollo de ese fenómeno y por lo tanto para estudiarlo considera que todo esto viene establecido por una serie de leyes y son estas leyes las que van a intentar conocer. En el caso del pospositivismo lo que aparece es un realismo crítico, es decir, también considera que se produce una situación que está condicionada por una serie de leyes o de fuerzas naturales, pero también entiende que existe una influencia relativa del contexto social histórico donde se sitúa el fenómeno y por lo tanto lo que intenta aún así es separar ese contexto con el desarrollo del conocimiento. Damos un salto en este sentido cualitativo, puesto que tanto la teoría crítica como el constructivismo cambian este concepto de realismo a considerarlo en la teoría crítica un realismo histórico que considera que son el conocimiento construido a través de una serie de factores sociales, políticos, culturales, étnicos, de género, y que además está condicionado por el tiempo en el que se da ese fenómeno, es decir, el contexto histórico y el contexto actual determinan cómo se va definiendo ese fenómeno, ese conocimiento. Y el constructivismo habla de un relativismo, en este caso, lo que habla es que no existe una verdad absoluta, rompe el concepto de una verdad única y absoluta y establece realidades contextualizadas y realidades que dependen de la naturaleza del conocimiento de cada uno de los individuos. En el caso de la epistemología, los paradigmas del conocimiento pues se van situando en el caso del positivismo en un dualismo y un objetivismo, como hemos visto anteriormente. Recordemos que la epistemología es la relación entre ese conocimiento y lo que se quiere buscar a partir de la naturaleza del conocimiento y por lo tanto en el positivismo se establece una independencia entre el que investiga y el objeto que está investigando, es decir, intenta separarse el fenómeno de estudio del investigador o investigadora y por lo tanto intenta establecer cuáles son ese conocimiento con una relación separada entre el investigador y el objeto de estudio. En el positivismo sigue existiendo ese dualismo y ese objetivismo, pero está modificado, puesto que como veíamos en la ontología considera que existe una influencia de determinados contextos y por lo tanto lo que intenta es regular esa situación de relación entre lo investigado y el investigador, intenta mantenerse lo máximo posible al margen y por lo tanto intenta que no esté influenciada o controlar esa influencia. Ya como vemos en las otras dos teorías, en la teoría crítico-social y en el constructivismo, aparece en la teoría crítico-social una subjetividad, es decir, que el investigador y el objeto de estudio están interaccionando constantemente, y en el caso del constructivismo, que también es transaccional y subjetivista, aquí realmente a lo largo del proceso
de la búsqueda del conocimiento se produce una interacción y una modificación de ese conocimiento en base a la relación que se establece entre el objeto de estudio y el investigador. Todo ello responde a una metodología determinada. En el caso del positivismo, va a defender una metodología experimental y manipuladora, introduciendo elementos de intervención a partir de hipótesis de lo que se piensa que sucede para demostrar o no a través de un experimento si es así. En el caso del pospositivismo aparece también el experimento y la manipulación, pero de una forma modificada, en donde empieza a considerar que puede ser que el contexto que se introduce en la investigación está influyendo y por lo tanto hay que controlarlo. Y en el caso de la teoría crítica, el constructivismo, se va a producir una dialéctica, es decir, se va a producir una relación entre el investigador y lo investigado, y por lo tanto hay un diálogo entre esos sujetos y son los que van determinando y construyendo la investigación. En el caso del constructivismo, esas construcciones están mucho más basadas en la interacción que se produce entre el investigador y el objeto investigado. Estos serían los elementos en base a la ontología, la epistemología y la metodología de cada uno de estos paradigmas. Veamos algunas de las preguntas que nos debemos de plantear para responder y comprender mejor cuáles son los posicionamientos dentro de cada uno de los paradigmas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo o propósito de una investigación? En el caso del positivismo y pospositivismo, va a intentar predecir, explicarlo y manipularlo o controlarlo a través del desarrollo de la investigación, considerando al investigador como un experto. Y en el caso de la teoría crítica y el naturalismo, el constructivismo, se va produciendo una serie de transformación del fenómeno de estudio a partir de los conflictos que se dan en determinados contextos sociales, políticos, culturales. Por lo tanto, el investigador actúa de facilitador para que se pueda explicar el fenómeno y aparezcan precisamente esos conflictos y nos den una visión de la situación que estamos queriendo conocer. A partir de ahí, estas teorías, para llegar al objeto o el objetivo o el propósito de mi investigación, lo que es a reconstruir los discursos que se producen tanto a nivel individual como en la interacción social de los sujetos que participan en la investigación y que están explicando el fenómeno, y esto lo relaciona con una determinada teoría u orientación teórica que nos permite, por tanto, explicar el fenómeno desde esa perspectiva. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento, por tanto? En el caso del positivismo y el pospositivismo, parte de una hipótesis y, por lo tanto, esa hipótesis se quiere demostrar si es cierta o no. En el caso de la teoría crítica y el naturalismo, se parte de una serie de insights, es decir, aquellos elementos internos del fenómeno de estudio que se van transformando a lo largo del tiempo y que se producen o se explican a través de una interacción de diálogo entre el investigador y lo investigado, ¿no? Por lo tanto, aquí aparecen una serie de consensos relativos a lo que es el fenómeno de estudio a partir de los discursos, de las construcciones de discursos que se van generando en este sentido. ¿Cómo se acumula el conocimiento? Pues en el positivismo y el pospositivismo existe un conocimiento que se intenta generalizar y luego se establece una relación con la práctica clínica, y en el caso de la teoría crítica y el naturalismo no se intenta generalizar, sino que se intenta transferir, es decir, que en contextos similares, con fenómenos similares, lo que sucede tiene que verse si sucede también en esos otros contextos. Por lo tanto, está más contextualizado todo el conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los criterios apropiados para juzgar la calidad o validez de la investigación? En el caso del positivismo y el pospositivismo aparecen criterios de rigor, de validez interna, de validez externa, de veracidad y objetividad. Y en el caso de la teoría crítica y el naturalismo, cumple con estos criterios de rigor científico, pero a través de otros elementos de validez, de fiabilidad, bien, y también a través de la triangulación, es decir, de comparar los hechos que se han ido explicando con los diferentes agentes que han participado para establecer, como decíamos antes, esos consensos que nos permitan dar credibilidad
a lo que serían los hechos que hemos constatado, confiabilidad y fiabilidad. ¿Cuál es el papel de los investigadores en estos paradigmas? Pues si nos vamos al positivismo y pospositivismo, como vimos, se excluía de influir en el fenómeno e intentaba liberarse de todos los valores. En el caso de la teoría crítica del naturalismo, se considera que esa interacción es imposible de separar y por lo tanto hay que ser consciente de cuáles son las situaciones desde la que parte el investigador para poder explicar el fenómeno desde esa perspectiva. La ética de la investigación en el caso del pospositivismo y el positivismo es extrínseca, es decir, está determinada por una serie de comités que lo evalúan y lo aprueban o no, y en la teoría crítica considera que es intrínseca, que es a lo largo de todo el proceso, en la transformación de todo el fenómeno que se va produciendo a lo largo del desarrollo de la investigación. Aún así, ambas investigaciones, ambas metodologías, todos los paradigmas son sometidos a aquellos criterios éticos internacionales para el desarrollo de la investigación. ¿Qué voz tiene el investigador y cuáles están orientadas al cambio? En el caso del positivismo y el pospositivismo, el investigador, como es un elemento externo, aparece como algo desinteresado y que intenta cambiar diferentes propuestas existentes a partir de la demostración de una serie de hipótesis. En el caso de la teoría crítica y el naturalismo, lo que se produce es una transformación y el investigador es participante, apasionado y comprometido en la reconstrucción de esos discursos, ¿no? ¿Y qué pasa en aquellos investigadores e investigadoras que empiezan en base a un determinado fenómeno a investigarlo? Pues en el positivismo y pospositivismo lo sitúa en un aspecto más técnico, es decir, para ayudar al análisis de los datos o para establecer los diferentes métodos de recogida de datos, y la teoría crítica y el naturalismo lo que plantea es que estos investigadores digamos que están empezando o principiantes vayan haciendo una inmersión profunda en el fenómeno para una mayor comprensión y por lo tanto llegar finalmente a la obtención de resultados. Estos paradigmas están en conflicto. Bueno, desde el punto de vista del positivismo y pospositivismo, indudablemente consideran que no puede existir una mezcla entre un paradigma y otro, pero sin embargo en la teoría crítica y el naturalismo hablan también de una incompatibilidad, hablando pero fundamentalmente de que existe una realidad o no y por lo tanto exista en el positivismo y en el pospositivismo la posibilidad de desarrollar otro tipo de abordaje. Por lo tanto, vemos que en el positivismo y pospositivismo considera que todos los paradigmas se podrían acomodar dentro del fenómeno de estudio y la teoría crítica es mucho más severa en ese sentido y considera que no puede existir un positivismo a la vez que una teoría crítica o un naturalismo. ¿Qué pasa si consideramos que un paradigma es más hegemónico que el otro? Pues evidentemente desde una perspectiva positivista y pospositivista, que es la que impera actualmente en nuestros contextos, vemos que consideran desde estas perspectivas que esta es la mejor opción para explicar los fenómenos y sin embargo la teoría crítica del naturalismo considera que aparece la posibilidad de explicar los fenómenos de manera más profunda para explicar realmente los hechos de por qué han sucedido así. El positivismo y el pospositivismo nos da una relación numérica para demostrar las hipótesis y la teoría crítica y naturalismo lo hace a través de los discursos y por lo tanto nos permite conocer de forma mucho más profunda el por qué suceden las cosas o por qué se explica el fenómeno de esta forma. Estos serían los elementos fundamentales o más importantes para diferenciar pues lo que serían las diferentes paradigmas o perspectivas. Y ahora pues nos queda evidentemente una cuestión que les dejo para que la vayan pensando y en qué paradigmas se situarían actualmente independientemente del paradigma que más impere en nuestra práctica profesional.